Hola chicos, esta noche comenzamos con el mundo detrás del velo. La vida de una concubina erumotomana. A menudo reducida a rumores o fantasía, la realidad era mucho más compleja, una mezcla de poder, política, belleza y competencia brutal, todo albergado dentro de los muros dorados del Palacio Imperial. Entonces, antes de ponerte cómodo, tómate un momento para darle me gusta al video y suscribirte, pero solo si realmente disfrutas lo que hago aquí. Y déjame saber en los comentarios desde donde nos estás sintonizando y qué hora es. Siempre es fascinante ver quién se une a nosotros desde todo el mundo. Ahora, atenúe las luces, tal vez encienda un ventilador para lograr ese suave zumbido de fondo. Y empecemos juntos con calma el viaje de esta noche. Acabas de despertar en el Palacio de la Tapa Superior Erum. La buena noticia es que estás rodeado de seda, satén y agua de rosas perfumada. La mala noticia es que también estás rodeado de otras 200 concubinas, todas las cuales pueden o no querer eclipsarte, superarte en planes o, en algunos casos, sobrevivirte. Te despiertas parpadeando y ves un decano acolchado que parece cosido a mano por ángeles ciegos usando hilo dorado, porque probablemente así fue. Uno pensaría que esto sería lujoso. No lo hace. Se siente como presión. Presión aterciopelada constante. La campana no suena para orar, sino para acicalarse. Tienes exactamente 10 minutos para preparar tu rostro para que luzca naturalmente impecable, lo que en otomano significa pintarlo como una pintura al óleo renacentista y sonreír como si lo disfrutaras. Hay aceite de rosa para la piel, perlas trituradas para tus mejillas y suficiente delineador de ojos color carbón para escribir una carta de amor en tus párpados. Máscara de pestañas inventada por decepción y aplicada con una ramita. Privacidad. Nunca he oído hablar de ella. Compartes tu habitación con mujeres que pueden amarte como hermanas o planear tu caída como villanos de nivel medio. Los chismes viajan más rápido que las cartas. Se forman alianzas alrededor de semillas de granada. Las traiciones comienzan con una horquilla colocada en el lugar equivocado. Y el olor. Imagínese un banco de niebla con aroma a jazmín mezclado con ansiedad, incienso y la eterna esperanza de captar la mirada del sultán. Si Chanel alguna vez lanzara un perfume llamado ambición y claustrofobia, sería este. Te levantas, te alisas el manto bordado, lavado a mano por una sirvienta de 12 años, pero que de alguna manera ya te odia, y te diriges al pase de lista matutino, donde las uniques superiores deciden qué concubinas son convocadas a la atención del sultán. Es como un concurso de belleza excepto que el premio es el terror existencial. No puedes irte. Sí, alguien siempre está observando y tu supervivencia depende de seguir siendo fascinante, fragante y fértil. Bienvenido a tu día en el Harem Imperial Otomano, donde tu primer aliento al despertar es un juego de poder, tu sonrisa es una estrategia y tu cama es más suave que la libertad. Y a partir de aquí la cosa se pone aún más rara. Bienvenido al Hammam, el spa lleno de vapor donde la política imperial se desarrolla al desnudo. Se podría suponer que la casa de baños es para higiene. Y técnicamente, tendrías razón. Pero aquí en el harem, también es donde se forman las alianzas. Las rivalidades hierven a fuego lento junto con tus patas, y todo huele ligeramente a lavanda, limones y agresión pasiva. Las concubinas desfilan como gráciles fantasmas envueltas en toallas de seda bordadas. Haces lo mismo, fingiendo que esta no es la desnudez más intimidante que jamás hayas experimentado. Las mujeres mayores flotan a través de la cámara de mármol como cisnes peligrosos y territoriales con una piel mejor que la que tú jamás tendrás. Los asistentes te frotan con lo que parece amor, pero en realidad es una esponja vegetal empapada en venganza. Tu piel hormiguea. Tu dignidad retrocede. Intentas no hacer contacto visual mientras te esfolian a una pulgada de tu vida pasada. Aprendes rápidamente el baño es más que un baño. Es una cámara de vigilancia disfrazada. Todo el mundo está mirando, no abiertamente, sino sutilmente. ¿Quién está sentado con quién? ¿Quién está susurrando? ¿Quién se ríe demasiado fuerte del chiste de la sobrina del sultán válido? No hablas mucho porque eres nuevo. Hablar demasiado pronto en el jamón es como intentar abrir una partida de ajedrez dando vuelta el tablero.
Los veteranos te ignorarán o decidirán silenciosamente que necesitas una corrección, generalmente en forma de reasignación de tareas o exilio social. Dicho esto, el jamón es el primer vistazo al poder blando del harem. Se oyen historias, siempre medio susurradas, de mujeres que ascendieron no solo por llamar la atención del sultán, sino por conocer al bañista adecuado, a la concubina mayor adecuada, la historia adecuada para compartir en el momento candente adecuado. También es el único lugar del palacio donde los secretos se revelan accidentalmente, generalmente entre salpicaduras de agua y jabones perfumados. Te enterarás de cuáles concubinas son las favoritas y cuáles no han sido convocadas en meses. ¿Qué eunuco supuestamente dejó caer una nota de amor, escandaloso? Todo esto escuchado mientras alguien te frota los codos como si estuviera enojado contigo. Sales de la rosa, pulido y un 12% más paranoico que cuando entraste. Felicidades. Tu piel está radiante. Tu mente permanentemente nublada por el calor, el jazmín y la política de proximidad. Si pensabas que los harem eran todas almohadas de seda y flautas tocando en la distancia, adorable, realmente. Pero a esta altura ya habrás aprendido que es menos un día de entrenamiento y más una partida de ajedrez en cámara lenta, donde las piezas son hermosas, aburridas y peligrosamente bien informadas. Y luego están los eunucos. En concreto, los eunucos negros, guardias castrados de alto rango que reportan directamente al sultán válido. Ellos controlan quién entra y sale del harem, quién es convocado, quién es ignorado y, ocasionalmente, quien desaparece sin dejar rastro y nunca más se habla de él. No sonríen mucho. No es necesario. Su sola presencia es un gesto que pone fin a su carrera. Aprendes rápidamente que si quieres sobrevivir, o mejor aún, prosperar, no debes adularlo. Te haces amigo de eunucos. No con regalos. Eso es sospechoso. No con coqueteo, profundamente incómodo y tremendamente inapropiado. No. El truco es ser respetuoso, predecible y, sobre todo, inofensivamente útil. No pides nada, siempre estás listo cuando te convocan. Nunca chismees sobre ellos porque las noticias viajan en este palacio más rápido que la plaga. Y realmente no quieres que tu nombre aparezca asociado a una oración que termina en y luego fue trasladada a la lavandería. Mientras tanto, entre las concubinas, las relaciones se complican. Has hecho una amiga tentativa, una chica de Siracia que finge que le gusta el bordado, pero claramente está planeando algo a largo plazo y despiadado. También tienes un enemigo, aunque no estás seguro de por qué. Ella te miró fijamente durante mucho tiempo durante la práctica de botín. Parpadeaste. Ella no ha hablado contigo desde entonces. Todo es sutil. Los cumplidos son armas. Las sonrisas están cargadas. Empiezas a extrañar la sencillez emocional de tu vieja cabra de pueblo. Pero se aprende. Aprendes a interpretar el silencio. Como estar lo suficientemente cerca del poder sin parecer ambicioso. Como agradecerle a un eunuco por entregarte una carta como si te acabara de entregar un pergamino divino. Y, sobre todo, aprendes que aquí la supervivencia no se trata de ser la más bonita o la más talentosa. Se trata de entender cómo el poder se mueve en las miradas, en el silencio, en la forma en que se pronuncia el nombre de alguien un día y no al siguiente. A primera vista, tu trabajo como concubina parece sencillo. Luce hermosa, sonríe educadamente y flota a través del palacio como un fantasma emocionalmente disponible en zapatillas de seda. Pero en realidad, ahora se espera que domines la habilidad imperial más antigua de todas. Absorbiéndolo todo mientras aparenta no absorber nada. Eres una esponja. Una esponja perfumada y enjollada que borda una cantidad sospechosa de tulipanes mientras memoriza quién se sienta dónde, quién mira fijamente a quién y quién recibió un albaricoque extra en el desayuno. Cambios sutiles en la distribución de la fruta. En este palacio es prácticamente un golpe de estado. Tu agenda diaria ahora incluye horas de entrenamiento que suenan como terminar la escuela pero huelen a preparación política. Te enseñan música, literatura, poesía, ley islámica, etiqueta otomana y, si tienes suerte, cómo no desmayarte durante las clases de baile. La idea es ser bella, sí,
pero también encantadoramente inteligente sin ser amenazante como un pavor real decorativo que puede decir lo que le dicen y no responde. Aunque la verdadera educación ocurre en el medio. Aprenderás a observar cuánto tiempo lleva limpiar la bandeja del sultán válido y quién la limpia. Observa qué personaje entra justo antes de que lleguen las malas noticias. Memoriza quién está ausente. Nunca preguntas por qué. Escuchas más de lo que hablas. En realidad, no hablas a menos que alguien 3 rangos por encima de ti te lo pida. Aún así, manténlo breve. Lo ideal es que sea un comentario humilde, perspicaz y, de alguna manera, halagador para ellos, sin que parezca que estás esforzándote. Y mientras estás sentada allí con tus manos cuidadosamente dobladas sobre tu bordado, que puede o no ser una paloma deforme, estás archivando silenciosamente cada interacción en tu pergamino mental, alianzas, desaires, oportunidades, nombres, especialmente nombres. También empiezas a comprender el sistema de clasificación tácito. ¿Quién es el favorito? A quien se tolera, que está a 3 comidas de ser reasignado a tareas de cocina. Actualmente te encuentras en algún punto intermedio entre un recién llegado interesante y una decoración de pared aceptable. No te preocupes, eso es mejor de lo que parece, porque la verdad es que en el harem otomano parecer inofensivo es una de las cosas más peligrosas que puedes hacer y estás empezando a hacerlo bastante bien. Hay 2 tipos de temor en lo harem. El miedo a ser pasado por alto y el miedo a ser notado. Hoy estás coqueteando peligrosamente con el segundo. Comienza inocentemente. Te entregan una nueva túnica. No es el habitual algodón azul grisáceo sutil que has usado durante semanas, sino algo demasiado atrevido, de seda, color rosa, bordado con pequeñas enredaderas doradas. Lo miras como si te acabara de proponer matrimonio. Dao válido mayordomo del sultán, murmura la sirvienta, con la mirada baja. Esto podría significar cualquier cosa. Quizás estés siendo recompensado. Quizás te estén poniendo a prueba. Quizás estaba destinado a otra concubina, y ahora estás entrando en el complot de asesinato de otra persona con mangas muy suaves. Tú te lo pones. Encaja sospechosamente bien. Al pasar por los corredores harem, las otras mujeres se dan cuenta, no abiertamente, de que eso estaría por debajo de ellas, sino con pausas en la conversación perfectamente sincronizadas, cejas levantadas y una mirada tan aguda que podría cortar el hilo de un bordado. Te sientas para la recitación de la mañana con la postura un poco más recta. Pretendes no darte cuenta de que te han colocado un poco más cerca del frente, no directamente al lado de los favoritos, pero tampoco con las chicas del papel tapiz. Luego está la rosa. Más tarde esa tarde, un único entrega una sola rosa rosada a su habitación. Solo uno. Ningún mensaje, ninguna explicación. Lo sostienes como si fuera a detonar. En código palaciego esto podría significar cualquier cosa. Es posible que el sultán se haya fijado en ti. O alguien quiere que se vea así. O tal vez te están preparando para los chismes del palacio. El juego de teléfono más mortífero en la historia otomana. El movimiento más seguro. Presionas la rosa entre las páginas de tu libro de oraciones y no se lo dices a nadie. Ni siquiera tu sombra. Especialmente tu sombra. Ella chismorrea. Te vas a la cama esa noche envuelto en seda rosa, sintiéndote como un objetivo dentro de una tarjeta del día de San Valentín. Aquí en harem, subir demasiado rápido es sospechoso. Destacarse es peligroso. Pero desaparecer, eso es peor. Así que mantienes tu postura, bebes tu sorbete y te preparas para lo que sea que signifique esta combinación de túnica y rosa, porque podría ser todo o podría no ser nada. Y en este lugar, ambos son igualmente aterradores. La cena en el harem no es cena. Es teatro. Teatro competitivo y muy experimentado, donde todos visten de seda y simulan que no están evaluando a sus enemigos entre bocado y bocado de cordero guisado. Entras en el gran comedor y tomas asiento. No demasiado cerca del centro. No te lo has ganado y no muy lejos en las sombras. Aún no eres invisible, la disposición de los asientos es un mapa de estatus en constante cambio. Una semana estás cerca del jugador de botín que conoce los secretos de todos.
A continuación estás al lado de una mujer que no ha hablado desde 1572. La comida llega en bandejas transportadas por eunucos silenciosos. Cuencos de arroz con azafrán, pelav con granada, hojas de parra, sorbetes dulces en copas de cristal. Todo delicado, sabroso y, de alguna manera, emocionalmente amenazante. Nadie tiene prisa, eso sería vulgar. Mordisqueas despacio, con gracia, como quien ni siquiera necesita realmente comer porque solo se nutre de poesía e intriga. Las conversaciones se hacen en voz baja. Nadie se ríe demasiado fuerte a menos que esté intentando enviar un mensaje. Tengo suficiente confianza para estar alegre en este pozo de serpientes. Usted asiente cortésmente. Sonríes lo justo. No pidas, bajo ningún concepto, más pan. El hambre es debilidad. También lo es la gula. Además, alguien podría estar observando para ver si tomas 2 higos. Cruzas miradas con otra concubina al otro lado de la mesa. Ella es nueva. O tal vez es vieja y renace con un mejor sastre. De cualquier manera, sus pendientes son demasiado grandes para su rango, y su sonrisa es del tipo que viene con planes a largo plazo. Rompes el contacto visual antes de que ella decida que eres un problema. Luego viene la parte que nadie admite nunca, ver al único entrar. Cuando entra, el aire cambia. Si se dirige hacia ti, una carta, una invitación, cualquier cosa. Permaneces perfectamente tranquilo por fuera. Internamente, tu alma puede o no estar bailando breakdance. Si no lo hace, asientes como si eso te sentara bien. De todos modos no querías que te convocaran. Estás ocupado masticando uvas sospechosamente decorativas. Al final de la cena no ha pasado nada y ha pasado todo. El poder ha cambiado de manos en gestos de arqueamiento de cejas y risas educadas. Te levantas, te inclinas y te vas. Todavía con hambre, todavía sonriendo. Todavía en el juego, intentas dormir, lo cual es adorable porque el harem por la noche es como un escenario de teatro después de la actuación. Tenue, silencioso, pero aún lleno de tensión. Las linternas parpadean suavemente, las fuentes murmuran afuera y tú permaneces despierto preguntándote si esta noche es la noche en que alguien llama a tu puerta. Conoces las reglas. El sultán elige en secreto, a veces con intención, a veces impulsivamente, a veces porque ha visto a una muchacha dejar caer un higo con particular elegancia. No hay patrón ni lógica, solo anticipación y ansiedad. A tu alrededor, las demás mujeres fingen dormir. Uno respira demasiado fuerte. Otra sigue ajustándose el velo como si pudiera protegerla de las malas noticias o de la buena suerte. Todo el mundo finge que no le importa. A ti te importa. Por supuesto que te importa. Hace 2 días te regalaron una rosa y todavía estás intentando decidir si fue un cumplido o una advertencia. Quizás ambos. Quizás ninguno. La comunicación en palacio es como poesía escrita por un comité de espías. De repente, pasos suaves. Una puerta se cierra. En algún lugar un único susurra un nombre. No es tuyo. Exhalas. Alivio, decepción, un cóctel de ambos servido en una copa de plata emotiva. Te das la vuelta y cierras los ojos solo para que tu mente comience a escenificar conversaciones imaginarias con el sultán en 3 idiomas diferentes, todos los cuales todavía estás aprendiendo. Sueñas, pero no con casa. Ese lugar está borroso ahora. Sueñas con la mujer sentada al otro lado de la mesa del comedor, con los pendientes demasiado grandes para su rango. Ella te sonríe en el sueño. Te despiertas seguro de que ella quiere que te degraden, te exilien o, como mínimo, que te quedes atrapado en lecciones de botín durante el resto de tu vida natural. Te pones agua de rosas debajo de la nariz y finges que te calma. No lo es, pero huele a control. En algún momento, justo antes del amanecer, finalmente te quedas dormido. Has sobrevivido otra noche sin ser elegido. Sin borrarse, sin parecer accidentalmente demasiado ansioso o demasiado aburrido. Y en el palacio de Topkapı, eso no es dormir. Esta es una victoria diplomática. Hay 2 historias susurradas en el harem.
Uno es el cuento de hadas en el que el sultán se fija en ti y tu vida se transforma gracias al lujo, la influencia y, ocasionalmente, un diamante del tamaño de una nuez. Lo otro es lo que realmente sucede. El sultán, gobernante de un imperio que se extiende desde Hungría hasta Arabia, puede o no recordar su nombre. Eres uno entre cientos. Podría haberte convocado porque te pareces a un cuadro que vio alguna vez, o porque su café le sabía un poco amargo y está de humor para distraerse. Cuando el único llama a tu puerta después del anochecer, no da explicaciones. Él simplemente hace una reverencia. Te levantas en silencio, con el corazón latiendo en tus oídos como una línea de tambores real. Te llevarán a través de pasillos iluminados por linternas y perfumados con sándalo. Un camino que cientos han recorrido, pero solo unos pocos han regresado con historias que vale la pena sobrevivir. Llegas a una cámara donde tu reflejo te devuelve la mirada desde un mosaico de latón pulido y azulejos. Un último asistente te ajusta el velo, te aplica una gota más de aceite detrás de las orejas y te mira con una expresión que dice, sonríe, pero no demasiado. Habla, pero solo si te hablan. Y por el amor de Alá, no tropieces. Entras, y allí está, el sultán, el hombre para el que te has entrenado, temido, imaginado y quizás soñado accidentalmente durante las lecciones del Corán. Lleva túnicas de seda y una expresión indescifrable. Dice, tu nombre, el nuevo, no el que te dio tu madre. Te pregunta de dónde eres. Mientes con gracia. Hablas de poesía. Él asiente. Luego te da un higo. ¿Qué significa? Todo en el harem es una metáfora. Y esta fruta no es diferente. Es una prueba de refinamiento, una invitación, una sutil indicación de preferencia dietética. Tomas el higo, lo pelas con cuidado y ofreces una respuesta que suena a la vez elegante y misteriosa. Algo sobre cosas dulces que esconden amargura. Esperas que suene profundo. Puede que suene simplemente a hambre. La noche pasa en conversación, música y algún que otro silencio que parece un juicio. Cuando te despiden, lo hacen con un gesto de la cabeza. Te acompañan de vuelta sola, intacta y completamente desconcertada. Te han notado, y ahora las cosas están a punto de complicarse. Regresaste justo antes del amanecer, caminando más despacio de lo habitual, como si pisar demasiado fuerte pudiera romper el hechizo que te había dominado brevemente. Dormiste, más o menos. Más precisamente, te reclinaste junto al hombre más poderoso del imperio e intentaste con todas tus fuerzas no sudar bajo tu perfume. Estabas encantadora. ¿Crees que definitivamente dijiste algo sobre poesía o tal vez cabras? Ya no estás segura. Los Yonex no dicen nada cuando pasas. Eso es bueno. El silencio siempre es preferible a una sonrisa cómplice. De vuelta en el harem, el aire huele diferente. El mismo incienso de jazmín, el mismo aceite de rosas en el pasillo, pero ahora con un toque nuevo. Atención. Las concubinas no te miran directamente. Eso sería una grosería. Pero sientes sus miradas rebotar en tus hombros. Como dagas decorativas. En el desayuno, tu asiento ha cambiado. Un poco más cerca del centro. No es demasiado obvio, pero suficiente para indicar que ella podría ser relevante ahora. Tu sorbete está un poco más frío que el de los demás. Son los pequeños lujos los que lo revelan todo. Sigues siendo tú, técnicamente de bajo rango, aún se espera que asistas a clases, aún eres responsable de doblar demasiadas toallas bordadas. Pero ahora estás bajo vigilancia. No por los guardias del palacio, sino por todos los demás. Chicas que nunca te habían hablado de repente quieren compartir sus versos favoritos de la poesía persa. Un sirviente deja accidentalmente una granada en tu bandeja, una fruta asociada con la fertilidad, tan sutil como dejar caer una cuna en tu regazo. Incluso tus enemigos se vuelven más educados. Asienten levemente. Sus ojos, sin embargo, permanecen agudos y divertidos como gatos mirando una vela. Las concubinas mayores no muestran ninguna expresión. Ya lo han visto antes. Algunas eran como tú hace 5 años. Una o dos podrían seguir siéndolo. Pasas el resto del día haciendo lo que el harem te enseña.
Te esfuerzas al máximo, pareciendo neutral. Hablas cuando te diriges a la gente. Sonríes lo justo. Te mueves como si pertenecieras a este lugar, porque ahora, en cierto modo, lo haces. Pero el verdadero truco es no dejar que nadie sepa cómo te sientes. Porque en este palacio, la emoción es moneda de cambio. Y la tuya se intercambia con frecuencia. Ya has subido a la escalera del palacio, esa de la que nadie habla, pero todos suben con sus zapatillas más suaves. No se apoya contra la pared. Flota, se mueve y, a veces, se parte por la mitad bajo el peso de la ambición. El primer paso, sobrevivir a la atención. Tu nombre, tu nuevo nombre otomano otorgado por el gobierno, se susurra con más frecuencia ahora. No en voz alta, por supuesto, solo lo suficiente como para que empieces a sentirte como un personaje de la obra de otro. Un día, una concubina que antes te creía parte del mobiliario te felicita por tu bordado. Al siguiente, alguien que prefiere envenenarte antes que promocionar tu desayuno te ofrece pasta de higos. Rechazas cortésmente. También te han reasignado a una nueva habitación. Tiene 2 habitaciones adicionales. Cojines, mejor iluminación y un espejo que no te distorsione el rostro como un fresco medieval. Eso no es generosidad. Es una señal. Asciendes lentamente, como el vapor en el hammam, visible, fugaz y, ocasionalmente, regañándote. Y así comienza el peligroso equilibrio conocido como modestia estratégica. Si te muestras demasiado complacido, eres arrogante. Si te muestras demasiado humilde, eres manipulador. Si tropiezas con tus vestiduras y te caes de cara contra la alfombra de oración, vale, es una lástima, pero aún así hablarán de ello. La Sultán Balday, la madre del sultán y directora ejecutiva de todo lo que brilla, empieza a fijarse en ti. No directamente, claro, pero su mayordomo te saluda con la cabeza en el pasillo. Eso es básicamente una recomendación o una advertencia, posiblemente ambas. Mientras tanto, tus compañeros empiezan a dividirse en categorías. Los oportunistas amistosos, las amenazas silenciosas y una chica aterradora que parece vivir completamente de la venganza de la melanina. Aprendes a sortearlos a todos con sonrisas que dicen, te respeto. Y ojos que susurran, pero te sobreviviré sin duda. Una mañana, aparecen perlas en tu bronceado de pantorrilla. Pequeñas en el cuello. Un regalo, una prueba o simplemente perlas. Las llevas con cuidado como una armadura de excelente brillo. Cada gesto importa ahora. Cómo caminas, cómo haces una reverencia, cuánto tiempo sostienes la mirada de alguien. Esto no es coqueteo. Esto es diplomacia. En zapatillas, trepa suave y cuidadosamente, y si te caes, el suelo está pavimentado con otras chicas que también tuvieron perlas. Hay momentos en la vida palaciega que te aceleran el pulso. Ser convocada por el sultán es uno. Ser notada por el sultán válido. Eso es otra liga completamente distinta. Ella no solo dirige el ERMA. Ella es el ERMA. Arquitecta de alianzas, guardiana de tradiciones. Abuela benévola un momento, tormenta política al siguiente. Y hoy te mira. No una mirada fugaz, ni un reconocimiento cortés, sino una mirada plena, directa y mesurada. El tipo de mirada que sugiere que sabe de dónde vienes, a dónde vas, y cómo masticas tus rebanadas de melón. Respondes de la única manera aceptable. Entras en pánico internamente. Externamente, te inclinas con precisión mecánica, bajas la mirada lo suficiente para mostrar respeto, pero no sumisión, e inmediatamente comienzas a cuestionar cada atuendo que has usado en el último mes. Más tarde, llega un mayordomo con un mensaje. Estás invitado. Invitado a ayudar con uno de los proyectos de costura benéficos de Valida. Traducción, quiere observarte en una sala llena de mujeres mayores y más astutas que pueden detectar la ambición a 500 pasos. Llegas a tiempo, no demasiado pronto. Eso es desesperado, no demasiado tarde. Eso es suicida. Ella se sienta rodeada de cojines, bastidores de bordado y el tipo de silencio que te desafía a hablar primero. No lo haces.
Enhebras una aguja y finges que esto no se siente como una entrevista de trabajo disfrazada de servidumbre doméstica. Las otras mujeres charlan educadamente. La Valide escucha. De vez en cuando, hace una pregunta. ¿Dónde te educaste? ¿Cuál es tu sura favorita? ¿Alguna vez has conocido a alguien que realmente entiende de política? Respondes con cuidado, con gracia, como si todo tu futuro dependiera de ello, porque así es. En un momento dado, sonríe, no a ti, sino cerca de ti, que es básicamente lo mismo. Al terminar, haces una reverencia y sales con la calma de quien no tiene ni idea de si acaba de ser ascendido o de ser reasignado a limpiar toallas. De vuelta en tu habitación, tu compañera te mira como si acabaras de volver de montar en un dragón. Te miró, susurra. Asientes, sonriendo levemente. No lo dices en voz alta, pero sí. Y sigue sudando. Llaman a la puerta de tu habitación. No es el suave golpe de una amiga ni el impaciente toque de un único que lleva toallas. Este es deliberado, el tipo de golpe que tiene consecuencias. Te entregan un mensaje. Una de las consortes favoritas del sultán te invita a un té privado. Su nombre se susurra por el harem como una nana cantada con un cuchillo clavado. Ella es poderoso, sereno y, según a quien le preguntes, tu mejor opción para sobrevivir o la razón por la que las chicas desaparecen misteriosamente durante el almuerzo. ¿Aceptas? Claro que sí, porque decir que no en el harem es tan efectivo como tirar un higo a una carga de caballería. Te vistes con cuidado matemático. No demasiado extravagante. Podría pensar que la estás desafiando. No demasiado sencillo. Podría pensar que la estás insultando. Te decantas por la elegancia con una humildad plausible y añades una horquilla que dice, soy competente, pero aún no estoy planeando. La sala de té es pequeña, perfumada y de un silencio intimidante. Ella se sienta sola, reclinada como quien inventó el reclinado. Su túnica está bordada con hilos que probablemente costaron más que tu ciudad natal. Te hace un gesto para que te sientes. Lo haces con gracia, en silencio, con la reverencia justa para insinuar diferencia, pero no desesperación. Ella misma sirve el té. Eso es o muy generoso o muy simbólico, posiblemente ambas cosas. Lo que sigue es una clase magistral de amenazas veladas y cumplidos indirectos. Ella te dice. Ha oído que has llamado la atención de algunos ojos influyentes. Lo dice como si hubieras adoptado accidentalmente una pantera perdida. Sonríe cuando respondes. No sabes si le gusta tu respuesta o si te está marcando para más tarde. Hablas de poesía, música y minuciosas rutinas palaciegas. Ella asiente con frecuencia. De vez en cuando, mira hacia la puerta como si calculara si merece su tiempo o si solo eres otro capítulo en su álbum de recortes de estrellas en ascenso. Después de la segunda taza, te despide con una sonrisa que podría impulsar o hundir una carrera. Regresas a tu habitación exhausto y un poco inseguro de si te han reclutado, advertido o reclamado sutilmente. Sea como sea, alguien muy importante ahora sabe tu nombre. Y ese es a la vez tu mayor activo y tu nuevo lastre. A estas alturas, has aprendido que las palabras en el harem son como especias, usadas con moderación y siempre con un propósito. Si dices demasiado, quedas expuesto. Si dices muy poco, te olvidan. Pero si dices lo justo y dejas que el silencio haga el resto, es entonces cuando te conviertes en peligroso. La lección de hoy comienza en la cámara de música, donde un grupo de concubinas mayores se reúne para hablar de poesía, filosofía y, seamos sinceros, entre nosotras. Te invitan a sentarte, no a hablar, sino a sentarte, una prueba disfrazada de hospitalidad. Llegas puntual, ofreces las cortesías requeridas y te acomodas en un rincón como una servilleta de buenos modales. Sorbes tu sorbete. Asientes de vez en cuando. Pareces interesada, pero no ansiosa. Te ríes suavemente de un chiste, lo justo para parecer humana. Y entonces sucede. Una de las mujeres mayores se vuelve hacia ti y te hace una pregunta. No es una trampa, todavía no. Solo una simple pregunta sobre tus pensamientos en un romverse. ¿Pero sabes qué es esto?
No están probando tu gusto poético. Están probando tu ritmo. Haces una pausa lo suficientemente larga como para parecer pensativa. No tanto como para que parezca que estás buscando una respuesta segura. Luego dices algo que suena reflexivo, reverente y, sobre todo, vago. Asienten. Están satisfechas. Has aprobado. Más tarde te preguntan de nuevo. Esta vez sobre la nueva iniciativa caritativa del sultán legítimo. No dices nada crítico. Elogias la elegancia de la idea sin pretender comprender la política subyacente. Usas palabras como humilde y visionario. Juegas al ajedrez verbal con reinas invisibles. Lo cierto es que el mayor poder en el harem reside en el silencio, en la mirada que se detiene, en la sonrisa que no llega a los ojos, en la pausa antes de que alguien responda, donde todos se inclinan ligeramente para ver en qué dirección sopla el viento. Sales de esa habitación habiendo dicho menos de una docena de frases. Y, de alguna manera, tu nombre está en 3 labios más que ayer. No solo estás sobreviviendo ahora. Estás aprendiendo a deslizarte sin palabras, con precisión y belleza por un mundo donde la quietud habla más que las declaraciones. Y las paredes siguen escuchando. Encuentras un regalo en tu almohada. Sin nota, sin firma, solo una pequeña caja de terciopelo atada con una cinta del color de los pétalos de rosa secos y posiblemente un juicio velado. La abres lentamente como se abre cualquier cosa en el harem, a medias. Esperando perfume, a medias esperando escorpiones. Es una joya, un delicado brazalete con incrustaciones de turquesa y filigrana de oro. Hermoso, elegante, alarmante, porque aquí nada es solo un regalo. Recorres la habitación con la mirada. Tu compañera de piso levanta una ceja. No hace preguntas. O es muy educada o está muy interesada en una negación plausible. El brazalete es sin duda caro, demasiado caro para una baratija casual. No es lo suficientemente real como para ser del sultán, lo que lo reduce a alguien adinerado, calculador e interesado en controlar la narrativa. ¿O tú, lo llevas? Claro que sí. Ese es el juego. A media mañana, comienzan los rumores. Recibió un regalo. Alguien susurra en la fuente. ¿De quién?, responde alguien más. Ella no dijo, viene la respuesta, lo que en este lugar es lo mismo que decir que cada uno debería asumir la peor o la más interesante opción. Mantienes tu expresión, una mezcla tranquila de modestia, confusión y un ligero aburrimiento. Mientras tanto, tu monólogo interior da volteretas sobre cada conversación pasada, buscando enemigos. Aliados y cualquiera con gusto por la turquesa. Para la hora del almuerzo, los chismes han mutado. Supuestamente has recibido un mensaje secreto, una propuesta oculta y una reliquia heredada de la propia Valí Sultán. Todo falso, todo peligrosamente creíble. Entonces llega la advertencia susurrada. Una sirvienta, de bajo rango, fácil de ignorar, deja caer tu bandeja y murmura, cuidado con quien te pone cosas en la mano cuando no puede decírtelo a la cara. Le das las gracias porque eso es lo que haces cuando alguien te advierte indirectamente de un posible sabotaje mientras finges ser torpe. Mantienes la pulsera puesta, pero duermes con ella debajo de la almohada por si acaso. En el harem, un regalo rara vez es un gesto de afecto. Es una prueba, una correa, una etiqueta o un suave recordatorio de que tu nombre se pronuncia en habitaciones en las que aún no has entrado. Y a veces lo más peligroso que puedes llevar no es una sonrisa, sino la prueba de que alguien quiere reclamarte. Una mañana, justo antes de la llamada a oración, te llaman. No por un único, ni por un sirviente, sino por una carta sellada con lacre azul imperial, entregada sin explicación, solo una mirada que sugiere que todo está a punto de cambiar. Te sientas sola mientras la lees. La letra es elegante. La oferta es clara. Serás ascendida. Te trasladarán a aposentos más privados, más cerca del sultán, más cerca del corazón del palacio y más lejos del anonimato. Sobre el papel es un ascenso. Pero aquí, en el harem, un ascenso es solo una palabra más bonita para exponerse.
Excepto que, y entras en el mundo de la verdadera influencia, la política, la intriga, la posibilidad de tener un hijo real, de convertirte en consorte, tal vez incluso en la favorita del sultán. Es lo que sueñan algunas mujeres. También es donde las mujeres desaparecen. Tienes hasta el atardecer para responder. Así que paseas por los jardines, aquellos donde solías esconderte a la sombra de concubinas mayores. Ahora parecen más pequeños. Las fuentes aún susurran. Los tulipanes aún florecen como delicados secretos. Pero el aire se siente diferente. Es tuyo. El nombre que pronuncian ahora. Piensas en casa, ahora borroso. Piensas en las otras chicas, las que nunca ascendieron, las que ascendieron demasiado rápido, las que eran inteligentes pero no lo suficiente. Y piensas en ti misma, no en la versión educada en etiqueta y poesía, sino en la chica que llegó con su antiguo nombre escondido entre las costillas. Esa noche, te vistes con cuidado. Una última decisión. Pasas las cortinas, los bordes de seda que separan lo conocido de lo desconocido. Y en la quietud, respondes. Tal vez te elevas. Tal vez te desvaneces. Tal vez tu nombre esté escrito en la historia del palacio. O tal vez se susurra una última vez y se dobla como un pañuelo de seda en un cajón que ya nadie abre. Pero una cosa es segura. No eras solo un adorno. Eras una estratega en Saturno, una superviviente en perfumes, una clase magistral de moderación. Y durante un día entero, y tal vez más, caminaste por la cuerda floja entre el poder y el peligro sin caer. Mucho antes de los cómics y los éxitos de taquilla de Hollywood, el mundo antiguo ya tenía su propia amazona. Y eran aterradoramente real. Conozcan a las mujeres cíticas, guerreras arqueras de la etapa euroasiática, que no solo desafiaban las normas de género. Recargaban sus armas y galopaban sobre ellas. Los cíticos eran un pueblo nómada que vagaba por lo que hoy es Ucrania, el sur de Rusia y partes de Asia Central. Heródoto, el historiador griego, escribió sobre feroces amazonas que se aparearon con hombres cíticos y dieron origen a una tribu de guerreros. Durante siglos, los eruditos lo atribuyeron a la imaginación griega y a un exceso de vino. Pero la arqueología reciente cuenta una historia diferente, una con pruebas innegables. Las excavaciones de túmulos funerarios cíticos o quirens han descubierto los restos de mujeres enterradas con atuendos guerreros completos, espadas, lanzas, carcas de flechas e incluso cicatrices de batalla. El esqueleto de una adolescente descubierto en la región de Alay tenía puntas de flecha incrustadas en la columna vertebral, una señal sombría pero innegable de que luchó y murió en combate. Algunas fueron enterradas con sus caballos vestidos con armadura. Estas no eran accesorios ceremoniales. Se usaban y se vestían. Esta era una cultura que no solo permitía a las mujeres luchar. Se esperaba que lo hicieran. La sociedad cítica, a diferencia de la mayoría de sus contemporáneos antiguos, no era rígidamente patriarcal. Mientras los hombres saqueaban y cazaban, las mujeres a menudo hacían lo mismo. Las niñas eran entrenadas desde pequeñas para montar y disparar, y las mujeres de élite podían ocupar puestos de influencia. Incluso hay indicios de que las sacerdotisas cíticas ostentaban autoridad espiritual, lo que las hacía temidas en la batalla y veneradas en los rituales. Los griegos estaban fascinados y horrorizados a la vez. Crearon el mito de las amazonas, guerreras salvajes que odiaban a los hombres y vivían apartadas de la civilización. Pero el núcleo de la leyenda se basaba en sus encuentros con las cíticas. Estas mujeres no encajaban con el ideal doméstico sumiso de la mujer griega. Eran alienígenas, poderosas y, por lo tanto, mitificadas. Así que la próxima vez que alguien diga que las guerreras son solo un tropo fantástico, recuérdeles que las cíticas se nos adelantaron por unos 2500 años. Y su legado no está escrito en leyendas, pero en esqueletos atravesados por flechas y verdades con puntas de hierro enterradas bajo el escalón. Si crees que el liderazgo en el campo de batalla era solo cosa de hombres, entonces no conoces a las reinas de África. Estas no eran figuras mimadas de palacio, vestidas de seda. Eran gobernantes curtidas que lideraban ejércitos, negociaban tratados y se enfrentaban a imperios sin pestañear. Y no solo participaban en la guerra, la redefinían.
tomemos como ejemplo a la reina Amanus de Cus. En el siglo I a.C., el Imperio Romano, recién anexionado Egipto, cometió el error táctico de intentar extender su dominio más al sur, hacia Nubia. Amani Renes, una reina tuerta que ya había luchado en batalla, tenía otros planes. Reunió a su pueblo, lanzó una serie de contraataques e incluso capturó fuertes romanos. Una estatua de Augusto, la decapitó y la enterró bajo los escalones de su templo. Un mensaje deliciosamente torpe. Finalmente, Roma cedió y negoció la paz. Así es. Uno de los imperios más poderosos de la historia se vieron obligados a hacer las paces con una reina guerrera tuerta. Y no estaba sola. En toda África, las mujeres líderes solían desempeñarse también como comandantes militares. En el siglo XVI, la reina Amina, de Sasau en lo que hoy es Nigeria, lideró incursiones de caballería en Hauserlands. Según la tradición oral, expandió su territorio más que cualquier gobernante antes o después de ella. Amina construyó muros alrededor de las ciudades, desarrolló rutas comerciales y, lo más importante, nunca permitió que su género limitara su autoridad en el campo de batalla. Sus soldados la respetaban no solo porque era reina, sino porque probablemente podía luchar mejor que la mayoría de ellos. Más al sur, el reino de Dahomey estaba protegido por los Aoji, un regimiento militar formado exclusivamente por mujeres que los franceses más tarde apodaron las Amazonas de Dahomey. Estos no eran guardias simbólicos. Eran combatientes de primera línea entrenados desde la infancia en el uso de armas, resistencia y disciplina. Sirvieron como protectores reales de élite y a menudo lideraron cargas en la batalla. Algunos relatos incluso las describen como más agresivas que sus homólogos masculinos, posiblemente porque tenían más que demostrar o tal vez porque simplemente disfrutaban de su trabajo. Estas mujeres no fueron raras excepciones. En muchas sociedades africanas, se esperaba que las mujeres fueran capaces política, económica y militarmente. Negociaron con los colonizadores, resistieron la conquista y comandaron tropas. Su existencia no era radical. Fue cultural. Así que, la próxima vez que alguien diga que la historia fue escrita por hombres con espadas, tal vez quieras agregar, claro, pero algunas de esas espadas fueron sostenidas por reinas. Cuando imaginas la antigua Grecia o Roma en guerra, generalmente aparecen filas de soldados varones con armaduras de bronce marchando hacia la batalla. Pero quédate detrás de las líneas del frente y encontrarás un tipo diferente de guerrero. Alguien que no vestía túnica para entrar en combate, pero tomó un arma cuando las puertas de la ciudad estaban a punto de caer. Las mujeres, tanto en las sociedades griegas como romanas, a menudo se veían obligadas a asumir roles defensivos y no dudaban en estar a la altura de las circunstancias. En la Atenas clásica, las mujeres estaban oficialmente excluidas del servicio militar. Sus roles eran principalmente domésticos, religiosos o simbólicos. Pero cuando los invasores llamaron a la puerta, esas líneas se desdibujaron rápidamente. Durante las guerras persas, por ejemplo, las mujeres griegas actuaron como apoyo logístico, transportando suministros, cuidando a los heridos y, en algunos casos desesperados, arrojando tejas de las murallas de la ciudad a las tropas enemigas. No fue exactamente el lado glamoroso de la batalla, pero marcó la diferencia. El asedio de Platia en el año 429 a.C. ofrece un momento sorprendente. Las mujeres atrapadas dentro de la ciudad tomaron las armas, lucharon junto a los defensores restantes y, según Tucídides, desempeñaron un papel vital en la resistencia. Estos no eran soldados entrenados. Eran ciudadanos convertidos en combatientes. Pero la guerra no siempre espera el entrenamiento. En Roma, técnicamente a las mujeres se les prohibía participar en actividades militares. Y, sin embargo, la historia romana está plagada de relatos de mujeres que tomaron el control cuando las cosas se vinieron abajo. Se dice que durante el saqueo de Roma por los galos en el año 390 a.C., las mujeres negociaron con los invasores, ofrecieron sus joyas para financiar las iniciativas de defensa y ayudaron a levantar la moral.
Durante conflictos posteriores, como la Segunda Guerra Púnica, las mujeres romanas a menudo seguían a sus maridos a los campamentos militares, algunas incluso actuaban como estrategas o consejeras informales. Una historia particularmente notable proviene del saqueo de Roma en el año 410 después de Cristo. Se dice que cuando todos los visigodos alaricos asaltaron la ciudad, mujeres nobles como Proba y otras abrieron sus propiedades como lugares de refugio, armaron a sus sirvientes y coordinaron la resistencia dentro del caos urbano. Estas no eran víctimas pasivas. Fueron participantes activos en la defensa y la supervivencia. En el mundo antiguo, la guerra no solo se libraba con espadas en el campo de batalla. Se libró con rapidez de pensamiento, coraje y, a veces, pura desesperación. Y las mujeres estaban allí, en medio de todo, defendiendo sus hogares cuando nadie más podía hacerlo. Si usted era un gobernador romano en Britania alrededor del año 60 después de Cristo, su peor pesadilla tenía un nombre, y era Butaca. Ella no era solo una reina. Ella era una fuerza de venganza, fuego y furia. Con un don para movilizar a toda una población de Gran Bretaña enfurecida para una revuelta abierta contra el imperio más poderoso del mundo, Boudaca gobernó la tribu Asini en el este de Gran Bretaña. Tras la muerte de su marido, el rey Prasutagus, dejó su reino conjuntamente a sus hijas y al imperio romano, en un intento de asegurar la paz. Roma, siendo Roma, ignoró la voluntad, anexó el territorio directamente, azotó públicamente a Boudaca y, en un acto tan horrendo que aún se discute hoy, hizo que sus hijas fueran atacadas. No se trataba simplemente de dominación política. Fue una humillación. Y Boudaca no permitió que eso sucediera. Lo que siguió no fue una rebelión menor. Fue una guerra total. Boudaca se convirtió en el rostro del levantamiento, liderando una coalición de tribus en una campaña de tierra arrasada que sacudió el control romano hasta sus cimientos. Primera parada, Cameladunum, la actual Colchester, una ciudad romana que fue completamente sobreconstruida. Luego, Londinium, la actual Londres, quedó reducida a cenizas. Beryllium, la moderna St. Alborn, mismo destino. El historiador romano Dion Casio la describió como alta, aterradora, con una melena de pelo rojo y una presencia feroz que enloquecía a sus guerreros. Tácito, por su parte, destacó su elocuencia y liderazgo, describiendo cómo se dirigía a sus tropas no como una mujer noble, sino como una madre agraviada y una guerrera despertada. Aunque obtuvo victorias tempranas, el ejército de Boudaca finalmente se enfrentó a una fuerza romana profesional bajo el mando del gobernador Suetonius Pinus. Superados en número y mal equipados, los rebeldes fueron masacrados. Boudaca tomó veneno o cayó en la batalla. Las fuentes no están de acuerdo. Pero su derrota no borró su impacto. Los romanos aprendieron la lección. Se volvieron más cautelosos en su trato con los líderes tribales. Y nunca olvidaron el nombre de la mujer que hizo temblar un imperio. La rebelión de Boudaca no fue solo un levantamiento. Fue un recordatorio de que los pueblos oprimidos liderados por alguien que no tiene nada que perder pueden convertirse en la fuerza más peligrosa de todas. Y en este caso, esa fuerza resultó ser una madre con un carro de guerra y una larga memoria. En la ley del Japón feudal, la imagen del samurái es casi siempre masculina. Un guerrero estoico con armadura lacada, leal hasta la muerte, espada en mano. Pero si miramos más allá de las flores de cerezo y los pergaminos del bucido, encontraremos otro tipo de samurái, uno de seda y acero. Las honoracia, o mujeres guerreras, no solo eran reales, sino también mortales. Entrenadas en artes marciales, tiro con arco y estrategia, estas nobles mujeres eran la columna vertebral oculta de muchos clanes samuráis. Por lo general no las enviaban a batallas en campo abierto como a sus homólogos masculinos, pero cuando sus hogares, castillos o el honor familiar estaban en juego, luchaban sin dudarlo y, a menudo, sin piedad. Uno de los bugas de honor más emblemáticos fue Tomoe-gohan, un guerrero del siglo XII que luchó durante la Guerra Genee. Descrito en el Hikmonogatari, la epopeya japonesa de guerra y honor, se decía que Tomoe era un jinete incomparable y un arquero extraordinario que podía abatir hombres con un solo movimiento de su katana. Ella entró en la batalla como una tempestad,
vistiendo una armadura completa y con su largo cabello negro colgando tras ella como un estandarte de guerra. En la batalla de Aasu, supuestamente decapitó a un samurái rival en combate singular. Un último resplandor de gloria antes de desaparecer de la historia como un fantasma a caballo. Luego está Nano Teo, un luchador del siglo XIX durante la Guerra Boshin. Ella anteriormente no era parte del ejército imperial. A las mujeres no se les permitía entrar, por lo que formó su propia unidad, un núcleo no oficial de guerreras que luchaban con Ajinata, armas de asta. Murió liderando una carga contra las fuerzas imperiales, recibiendo una bala en el pecho. Su última petición fue ser enterrada con honor por su hermana para que el enemigo no reclamara su cuerpo. Estas mujeres no eran símbolos ni leyendas. Eran parte de la tradición mariscal que defendía los valores del Busikt, lealtad, valentía y autosacrificio. Algunas incluso recibieron el mismo entrenamiento que sus homólogos masculinos en tiempos de guerra. Por supuesto, a medida que Japón se modernizó y centralizó su poder militar, los Honoracia fueron relegados a los márgenes y sus historias reducidas al folclore. Pero la realidad permanece en la sangrienta historia de Japón, llena de enfrentamientos entre samuráis y asedios a castillos. Las espadas de las mujeres se afilaban con la misma frecuencia y eran igual de letales. El Coliseo romano, un monumento a la crueldad, al entretenimiento y a la violencia alimentada por la testosterona. Leones, lanzas, esclavos y hombres sudorosos enfrascados en un combate mortal. ¿Pero qué pasaría si os dijéramos que a veces los combatientes no eran solo hombres? Enterrada bajo el mito del gladiador romano se encuentra la realidad menos conocida de las gladiadoras, las gladiadoras. Aunque eran raras, estas mujeres existieron. Y no estaban allí para servir bocadillos. Lucharon frente a multitudes rugientes entrenadas en las mismas escuelas de gladiadores y a menudo fueron tratados con hesitación y terror. Los emperadores romanos, especialmente los más inclinados al teatro como Nerón y Demisión, amaban el efecto impactante de las mujeres en el combate. Las gladiadoras eran una novedad, sí, pero también unas guerreras formidables por derecho propio. La evidencia está dispersa pero es convincente. Un relieve de mármol de Acarnaces muestra a dos mujeres, Amazona y Achilia, enzarzadas en combate. La talla incluso indica que lucharon hasta llegar a un empate, lo que fue considerado un resultado honorable. Sus nombres tampoco fueron asignados al azar. Evocaron a guerreras míticas, presentándolas no como imitadoras débiles, sino como iguales feroces. Las fuentes literarias también los mencionan. El joven satírico, que nunca perdía la oportunidad de juzgar, se burlaba de las mujeres de clase alta que se entrenaban como gladiadoras, sugiriendo que era un rechazo escandaloso de la feminidad. Otros, como Suetonius, señalan que las mujeres combatientes a veces aparecían en espectáculos nocturnos iluminados por antorchas y amenizados por multitudes empapadas en vino que no estaban allí exactamente para una exhibición meditada de habilidades de mariscal. Pero el entrenamiento era real y el peligro no era una simulación. Estas mujeres luchaban con espadas, tridentes y redes igual que los gladiadores masculinos, y sangraban igual. A menudo eran esclavos, prisioneros de guerra o criminales condenados a la arena. Algunos eran voluntarios, octarati, que eligieron la vida de gladiador por la fama, el dinero o para escapar de destinos peores. En el año 200 después de Cristo, el emperador Septimio VI prohibió por completo a las mujeres participar en los combates de gladiadores. Tal vez preocupados porque el gusto de Roma por las mujeres luchadoras se estaba volviendo demasiado poco ortodoxo o tal vez porque las mujeres estaban demostrando ser demasiado buenas en eso. Así que, aunque no dominaron el Coliseo, las gladiadoras se abrieron su propio espacio brutal y manchado de sangre. En la arena, el género significaba poco. La habilidad, la ferocidad y la supervivencia lo eran todo. El campo de batalla medieval no era solo un club de chicos con cota de malla. Aunque la mayoría de las mujeres se mantuvieron alejadas de los roles de combate formales, algunas no recibieron la información o la ignoraron a propósito. Ya sea disfrazándose de hombres, liderando tropas como abusas o simplemente negándose a quedarse en el convento cuando las espadas comenzaron a blandirse, las mujeres medievales encontraron formas de luchar tanto literal como simbólicamente.
Una de las categorías más extrañas de mujeres guerreras, las monjas guerreras. Durante las cruzadas, ciertas mujeres religiosas hicieron más que rezar por la victoria. Recogieron armas. Aunque la mayoría lo hizo de manera defensiva, existen registros de abades y monjas que tomaron el mando cuando sus conventos o tierras fueron amenazados. En el siglo XII, el abate Quedlinburg era un líder espiritual y militar que comandaba barcos en la batalla como jefe de un poderoso territorio religioso. Ella no llevaba armadura, pero seguro que daba órdenes como un general. Luego hubo mujeres que simplemente se convirtieron en hombres, al menos en el papel. Los registros medievales revelan múltiples casos de mujeres que se disfrazaron con ropa masculina para alistarse en los ejércitos. Algunos fueron capturados y ejecutados, otros pasaron desapercibidos durante años. Un ejemplo es la historia de una mujer conocida simplemente como John, quien sirvió en una guarnición inglesa durante la Guerra de los 100 años. Cuando la descubrieron, sus compañeros se encogieron de hombros y la dejaron continuar porque ella había luchado tan duro como ellos. Joan of Arc, por supuesto, es la superestrella de esta categoría. Una adolescente campesina que afirmaba tener visiones divinas, vestía armadura de hombre y condujo al ejército francés a victorias que asombraron a Europa. Pero por cada Juana, hubo docenas de mujeres anónimas que no tuvieron visiones ni santidad, solo coraje y oportunidades. Incluso fuera del campo de batalla, las mujeres desempeñaron papeles tácticos. Las mujeres nobles en los castillos asediados a menudo coordinaban las defensas, racionaban los suministros y negociaban con las fuerzas enemigas. Eleyanena de Aquitania, aunque no era una guerrera que manejara espada, acompañó a su marido en la cruzada y se rumoreaba que vestía armadura. Todavía se debate si se trata de una declaración, de una protección o de una actuación. ¿El punto? La Edad Media no fue tan monolítica como parece. Las mujeres encontraron lagunas en sistemas rígidos, eludieron las reglas o simplemente inventaron otras nuevas. Y aunque la historia no siempre registró sus nombres, ciertamente sintió su presencia en el campo de batalla. Cuando la gente piensa en el mundo islámico medieval, quizá imagine túnicas ondeantes, caballeros en grandes cortes o eruditos debatiendo sobre ciencia y filosofía. Lo que a menudo se echa de menos son las mujeres que tomaron espadas, dirigieron ejércitos y defendieron ciudades cuando los hombres eran demasiado lentos, estaban demasiado muertos o demasiado distraídos por la política. Tomemos como ejemplo Kala bint al-Asois, un nombre que todavía resuena en el folclore árabe como un grito de guerra. Fue una guerrera del siglo VII durante las primeras conquistas musulmanas y luchó junto a su hermano en la batalla. Después de ser capturado por las fuerzas bizantinas, ella asaltó las líneas enemigas con una armadura negra, blandiendo su espada con tal precisión que los soldados la confundieron con Khaled Nal, el famoso general conocido como la espada de Alá. Cuando se reveló su identidad, la moral no bajó. Esa espada. Se había ganado su lugar entre los guerreros gracias a su habilidad y coraje. Las mujeres como Ka no eran simplemente anomalías en el campo de batalla. En tiempos de crisis, especialmente durante los asedios, las mujeres tomaban las armas para defender sus hogares y ciudades. Durante las invasiones mongolas del siglo XIII, mientras el imperio khurasmiano se desmoronaba, hay relatos de mujeres que luchaban en las calles de Nishapur y otras ciudades, arrojando piedras, blandiendo dagas y convirtiendo sus casas en fortalezas. Nunca recibieron una formación formal, pero la desesperación es una poderosa maestra. Más al oeste, en Al-Ándalus, en la España islámica, las mujeres nobles tampoco estaban enclaustradas. Algunos ejercían una considerable influencia política y militar. Wada bint al-Mastaki, aunque más conocida como poeta, vivió en un mundo donde las mujeres de su clase a menudo dirigían propiedades y las defendían durante los disturbios civiles. Unos siglos más tarde, durante la Reconquista, las mujeres musulmanas a veces se unieron a sus maridos para defender los últimos bastiones de Granada. También está Seda al-Ura, que no es una guerrera de campo de batalla, sino una reina pirata. En el siglo XVI comandó flotas en el Mediterráneo occidental, sembrando el miedo en los barcos europeos. Aliada con la infame Barbaraza de la Armada Otomana, fue una líder política y comandante naval, una doble amenaza en el mar y en la costa.
En muchas sociedades islámicas, el ideal de la modestia coexistía con la realidad de la necesidad. Cuando las ciudades ardían y los ejércitos fracasaban, el velo se caía y salía la espada. Y en esos momentos, la historia las recordó no como mujeres que rompieron las reglas, sino como guerreras que las reescribieron. Durante siglos, los libros de historia nos dijeron que la guerra era un dominio masculino. Los hombres lideraron, los hombres lucharon, los hombres murieron gloriosamente, mientras las mujeres esperaban, lloraban o curaban heridas en un segundo plano. Pero si rascamos la superficie, se revela una historia diferente. Una historia de mujeres que no esperaron a ser invitadas a la lucha. Irrumpieron en el campo de batalla, a menudo con más agallas que gloria. Desde los arqueros a caballos citas que probablemente inspiraron el mito del Amazonas, hasta las reinas africanas que superaron en maniobras a los imperios y las mujeres gladiadoras que derramaban sangre en la arena. Cada continente tiene sus historias de mujeres guerreras. A veces eran líderes nacidos en el poder, como la reina Amina o Boudica. A veces eran plebeyos que daban un paso al frente cuando el caos no dejaba otra opción, como los travestis medievales o las mujeres que defendían las ciudades antiguas del asedio. Lo que los une no es solo el coraje. Es la negativa a ser borrado. El legado de estas mujeres no se mide por cuántas batallas ganaron, sino por cuántas reglas rompieron. Desafiaron las normas culturales, las expectativas religiosas y los límites políticos. Obligaron a generales, emperadores y cronistas a revisar sus suposiciones. En muchos casos, eso significó que se les borrara deliberadamente del registro. Al fin y al cabo, ¿qué imperio quiere admitir que fue sacudido por una mujer con una lanza? Y, sin embargo, las huellas permanecen en los huesos enterrados junto a las armas, en los poemas, en las notas garabateadas de historiadores que no sabían qué hacer con ellas, en las tradiciones orales, en las canciones y en los murales de los templos. Las historias sobrevivieron, no siempre intactas, no siempre celebradas, pero lo suficientemente vivas como para inspirar a las generaciones que siguieron. La historia militar moderna recién ha comenzado a reconocer plenamente la amplitud de las contribuciones de las mujeres a la guerra. No se trata de colocar a las mujeres por encima de los hombres en la batalla. Se trata de reconocer que siempre estuvieron ahí, incluso cuando nunca se suponía que estuvieran. Así que la próxima vez que alguien diga que las mujeres en la guerra son una excepción, recuérdeselo. Desde los desiertos del norte de África hasta las nevadas escaleras de Asia Central, desde los asedios a castillos hasta las cargas con carros, las mujeres no fueron solo parte de la historia de la guerra. Eran el giro de la trama, el borde oculto. La historia de la hoja intentó envainarse, pero nunca pudo. Porque una vez que se desenvaina una espada, no importa quién la sostiene, solo lo que está dispuesto a hacer con ella. Marco Aurelio nació el 26 de abril del año 121 después de Cristo en Roma, el corazón de un imperio que se extendía desde Gran Bretaña hasta las arenas de Arabia. Su nombre completo en el momento de su nacimiento era Marcus Annus Verus y provenía de un linaje noble con profundas raíces senatoriales. En otras palabras, no estaba empezando desde cero. Su abuelo había sido cónsul y su familia era rica tanto en riqueza como en conexiones políticas. Pero el joven Marcus no se dejó malcriar por el lujo. Incluso de niño, tenía reputación de ser inusualmente serio, tranquilo y reflexivo. El tipo de niño que probablemente se saltó las espadas de juguete y en su lugar hizo preguntas filosóficas. El emperador Adriano se fijó en este niño temperamental y reflexivo y vio en él algo raro, integridad. Lo apodó Marcus Vericimus, que significa el más veraz, y lo marcó para un futuro con el que pocos podrían soñar. Cuando el primer sucesor elegido por Adriano murió inesperadamente, este adoptó a Antonio Pío con la condición de que éste a su vez adoptara a Marco Aurelio como su heredero. Y así, sin más, Marcus se encontraba en una cinta transportadora cargada de responsabilidades que se movía lentamente hacia el poder absoluto. Su educación fue nada menos que de élite. Los tutores le instruyeron en literatura griega y latina, retórica y filosofía. Pero mientras muchos jóvenes aristócratas trataban sus lecciones como tareas, Marco las abrazaba con devoción religiosa, especialmente con estoicismo.
Leyó Epictio y Séneca no como teoría abstracta, sino como una brújula moral. Para él, la filosofía no era un juego intelectual. Era un manual sobre cómo vivir. Comenzó a dormir en un suelo duro, vestía ropa sencilla y practicaba el ayuno. No porque alguien se lo dijo, sino porque quería endurecer su alma. A medida que pasaban los años bajo la atenta guía de Antonio el Piadoso, Marco aprendió no solo a gobernar, sino también a tener paciencia. Antonio gobernó con tranquila eficacia durante más de 2 décadas. Juan Márquez observaba cada movimiento, cada decisión, como un estudiante que se prepara para un examen final que sabía que algún día llegaría. A diferencia de muchos herederos que codician la corona, Marco abordó el poder como un deber del que nunca podría escapar, uno que exigía disciplina, abnegación y, sobre todo, claridad moral. En resumen, Roma no iba a conseguir un príncipe playboy. Se estaba preparando para coronar a un rey filósofo. Cuando Antonio Paz murió en el año 161 después de Cristo, Marco Aurelio finalmente ascendió al trono. Pero fiel a su estilo, no lo aprovechó con fanfarria triunfal. En lugar de ello, inmediatamente insistió en que el poder fuera compartido con Lucius Verres, su hermano adoptivo. Fue un gesto político impregnado de humildad y también de practicidad. Roma era demasiado grande, demasiado compleja y, francamente, demasiado inestable como para ser gestionada por un solo hombre, incluso un filósofo. Lucius Verus era el opuesto de Marcus en casi todos los sentidos. Mientras que Marco era estoico y disciplinado, Verus amaba las fiestas de lujo y los juegos de gladiadores. Márquez estudió filosofía a la luz de las velas. Lucius contrató chefs y actores. Aún así, la asociación funcionó mejor de lo esperado, principalmente porque Márquez se concentró en el gobierno mientras Lucius dirigía el ejército. Y no es que a Roma le faltaran emergencias militares. Apenas unos meses después de su reinado conjunto, el Imperio Patean, rival oriental de Roma, decidió que era hora de comenzar algo de drama. Lucius Verus dirigió la campaña mientras Márquez supervisó los recursos y la logística. La guerra se prolongó durante varios años, pero terminó con la victoria romana. Entonces, todos ganan, ¿verdad? Bueno, no exactamente. Las legiones que regresaron trajeron más que solo gloria. Eran portadores de enfermedades. Una misteriosa plaga que ahora se cree que fue viruela o sarampión arrasó el imperio. Se estima que la plaga antonina mataría a unos 5 millones de personas, incluida una gran parte del ejército romano. Las ciudades se marchitaron, las cosechas fracasaron, cundió el pánico y, justo cuando las cosas no podían empeorar, lo hicieron. Las tribus germánicas a lo largo de la frontera del Danubio vieron la debilidad de Roma y comenzaron a presionar con fuerza contra las fronteras. Roma estaba siendo atacada desde todas las direcciones. Enfermedad, guerra, agitación política. Marcus, apenas iniciado su mandato, ya se encontraba hundido hasta las rodillas en la catástrofe. Lucius Verus murió en el año 169 después de Cristo, probablemente a causa de la peste, y dejó a Márquez solo para gobernar, con el peso del mundo ahora completamente sobre sus hombros. La mayoría de los gobernantes se habrían derrumbado. Pero Márquez, tranquilo, meditativo, inquebrantable, veía la adversidad no como un caos sino como una prueba, un fuego que había que soportar, no evitar. Él no se quejó. Él no se retiró. Recurrió a sus principios estoicos y afrontó el desmoronamiento del tejido social de Roma con tranquila resolución. Después de todo, para Marco, ser emperador no era una cuestión de gloria personal. Se trataba de un deber, por mucho que doliera. A principios de la década de 170 después de Cristo, Marco Aurelio había cambiado su toga senatorial por una capa de soldado. Las tribus germánicas, especialmente los Maremmani, los Quadios y los Sármatas, estaban cruzando en masa la frontera del Danubio, envalentonadas por las defensas de Roma, debilitadas recientemente por la plaga. Marco no delegó esta crisis desde un palacio de mármol. Cabalgó hacia el norte. Él instaló un campamento. Y permaneció allí año tras año, liderando desde el frente como un general, no como un rey filósofo. Fue en estas duras condiciones fronterizas, rodeado de barro,
frío, enfermedades y peligro constante, que Marcus escribió uno de los textos más silenciosamente revolucionarios de la historia, Meditaciones. No lo escribió para publicarlo, para ganar gloria, ni siquiera para sus herederos. Era un diario privado, un diario filosófico en el que se recordaba a sí mismo cómo permanecer moral, racional y sereno en un mundo enloquecido. Donde otros emperadores construyeron arcos triunfales, Marco construyó una ciudadela interior. En un momento, estaba inspeccionando fortificaciones o negociando con líderes tribales. En el siguiente, garabateó pensamientos como, tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Esa no era estrategia de campaña. Fue mantenimiento exclusivo. Las guerras fueron brutales. Las tribus germánicas no eran fáciles de vencer. Conocían el terreno, utilizaban tácticas de guerrilla y estaban desesperados. Sin embargo, Marco siguió adelante, adaptando las tácticas militares romanas, reorganizando las legiones y tomando decisiones difíciles, entre ellas conceder a esclavos y a no romanos funciones militares a cambio de lealtad. Los tradicionalistas se quejaron, pero a Marcus no le importó. Necesitaba cuerpos, no linajes. A pesar de la presión constante, Marcus se negó a ser cruel. Mientras sus generales lo instaban a realizar campañas de tierra arrasada, él a menudo optaba por la diplomacia. Cuando eran tomadas las ciudades, prohibía las matanzas innecesarias. Cuando las tribus se rindieron, les ofreció tierras y autonomía, no la aniquilación. Incluso en el campo de batalla, se aferró a principios estoicos como un hombre que se aferra a una balsa en medio de una tormenta. La ironía no pasó inadvertida para él. El hombre que valoraba la tranquilidad más que la gloria se había convertido en uno de los emperadores más curtidos en batallas de Roma. Aún así, lo soportó todo con severa gracia. Él no estaba luchando por conquistas ni por fama. Luchaba para proteger un imperio en ruinas y quizás para probar si la filosofía podía sobrevivir en el barro y la sangre de la vida real. Spoiler, podría ser. Aunque Marco Aurelio comandó legiones y se ocupó de invasiones fronterizas, su legado más perdurable no se forjó con una espada, sino con una pluma. Entre tiendas de campaña, nieve y los gemidos de los soldados heridos, Marcus comenzó a escribir lo que ahora llamamos Meditaciones, una colección de reflexiones profundamente personales sobre la vida, la virtud, el sufrimiento y la muerte. No lo escribió para impresionar a nadie. Estas no fueron declaraciones públicas ni propaganda. Eran recordatorios para sí mismo. Armadura mental. Notas de un hombre que intenta desesperadamente mantenerse humano mientras preside un mundo que se desmorona. No perdamos más tiempo discutiendo sobre lo que debería ser un buen hombre. Sé uno. Esa no es la voz de un emperador que se regodea en la gloria. Es alguien que se recuerda a sí mismo que debe vivir con integridad incluso cuando nadie lo está mirando. El texto revela una lucha interior constante. Marco no solo luchó contra las tribus germánicas, sino también contra sus propios impulsos, la ira, el orgullo y la desesperación. En un pasaje se recuerda a sí mismo que no debe esperar gratitud. En otra reflexiona que incluso los emperadores son polvo olvidado. Pronto habrás olvidado todas las cosas, escribe. Y pronto todas las cosas te habrán olvidado. Cosas alegres. A menos que seas estoico. Después de todo, el estoicismo no se trataba de alegría ni de control. Se trataba de aceptar la realidad, por brutal que fuera, y elegir la virtud en cada momento. Para Marcus, eso significaba hacer su trabajo, presentarse, liderar con justicia, no perder la cabeza cuando las plagas y las guerras convertían todo en caos. No estaba tratando de escapar del sufrimiento. Estaba tratando de sufrir bien. Meditaciones fue escrita en griego, la lengua intelectual de la época. Y lleno de citas de Epicteto y otros sabios estoicos. Pero también es sorprendentemente moderno. Marcus estaba preocupado por el agotamiento. Se aconsejó mantener la calma cuando estaba rodeado de personas difíciles. Se recordó a sí mismo que la fama es fugaz, el placer está sobrevalorado y la muerte es natural. Es como el manual de autoayuda original sin el influencer sonriente ni el enlace de afiliado.
Lo que hace que las meditaciones sean notables es su humanidad. Aquí estaba el hombre más poderoso del mundo conocido, sentado a la luz de una vela, tratando de ser decente y a menudo dudando de ello. Él no predicó la perfección. Predicó el esfuerzo. El esfuerzo por ser justo, amable, racional, incluso cuando estamos rodeados de enfermedad, guerra, traición y mortalidad. Y es por eso que sus palabras resuenan todavía hoy. Porque Marco no solo gobernaba Roma, sino que se gobernaba a sí mismo. Mientras Marco Aurelio estaba ocupado gestionando invasiones y manteniendo la paz interior a través de la filosofía, su vida personal era menos que tranquila. Se casó con Fina la joven, hija del emperador Antonino Piadoso, una unión política pero que, al menos en el papel, parecía cariñosa. Juntos tuvieron 13 hijos. 13, pero la antigua Roma no era amable con los jóvenes. Solo un puñado sobrevivió más allá de la infancia. Marcus enterró a 8 de sus propios hijos. Simplemente deténgase e imagine que un hombre que reflexionaba diariamente sobre la impermanencia en sus escritos tenía que vivirla una y otra vez. Aunque las meditaciones rara vez nombran directamente estas pérdidas personales, el tono sombrío, resuelto y doloroso insinúa un dolor apenas contenido. El estoicismo no eliminó el dolor. Simplemente le dio herramientas para soportarlo. Luego estuvo el drama en torno a Fina. Los historiadores romanos, a menudo más aficionados a los chismes que a los hechos, la acusaron de todo, desde infidelidad hasta traición. Casos Dio y la notoriamente salaz Historia Augusta afirmaron que ella había tenido romances con gladiadores, soldados y posiblemente conspirado contra Marco. Pero Marcus nunca la condenó públicamente. De hecho, honró su memoria después de su muerte en 175 después de Cristo con templos, monedas y estatuas. O bien no creyó en los rumores o prefirió el perdón al escándalo. Pero las tensiones familiares no terminaron ahí. Uno de los hijos supervivientes, Comeodo, estaba siendo preparado para gobernar. Y digamos que Comeodo no era hijo de su padre ni en temperamento ni en filosofía. Mientras Marcus garabateaba meditaciones sobre la humildad y la moderación, el joven Commodus estaba, según se dice, más interesado en exhibiciones extravagantes, combates de lucha libre y autoglorificación. Aún así, Marco se aferró a la tradición romana de la sucesión hereditaria. A pesar de las señales de que Cómodo podría ser una opción peligrosa, Marco se negó a romper con la costumbre. En el año 177 después de Cristo nombró a Comeodo coemperador, una decisión que arrojaría una larga y oscura sombra sobre su legado. Las presiones aumentaron tanto en el país como en el extranjero. Marcus rara vez tenía un momento de paz, si no por el caos externo, entonces por el desamor privado. Pero nunca abandonó sus funciones. Continuó promulgando reformas legales, apoyando la filosofía y estabilizando un imperio acosado por todos lados por el cambio y la decadencia. A pesar de todo, Marco Aurelio se mantuvo sereno, comprometido y, sobre todo, humano. Un gobernante que fue puesto a prueba constantemente no solo por la espada, sino por el peso del amor, la pérdida y el legado. Como si las plagas, las invasiones y las tragedias familiares no fueran suficientes, Marco Aurelio también tuvo que lidiar con la traición, aquella que duele más profundamente cuando viene desde dentro de la tienda. En el año 175 después de Cristo, un respetado general llamado Avidio Casio se declaró emperador. No se trataba de una oscura revuelta provincial. Casio era el gobernador de Siria y un hombre en quien Marco había confiado una inmensa autoridad militar. Y tampoco fue enteramente culpa suya. Un falso rumor había llegado a Casio. Marcus estaba muerto. En lugar de verificar los hechos, Cassius actuó rápidamente. Aceptó el título imperial, con la esperanza de tomar el poder antes de que el Senado u otras legiones reaccionaran. Fue un caso clásico de ambición romana, que corría más rápido que las noticias romanas. El este se preparó para una guerra civil, pero Marcus no entró en pánico. Él no gritó traición. Simplemente comenzó a prepararse para una marcha hacia el este, no para buscar venganza, sino para buscar la reconciliación. Increíblemente, Marcus incluso consideró perdonar a Cas. Creía en la clemencia, en preservar la unidad por encima del orgullo.
Sus cartas y pensamientos muestran a un hombre decidido a evitar más derramamiento de sangre, incluso si eso significaba perdonar a un hombre que intentó robarle su corona. Fue el gesto estoico definitivo, mantener la calma, no solo en medio del caos, sino ante el insulto personal. Caro Márquez nunca tuvo la oportunidad de demostrar esa misericordia. Antes de que pudiera llegar al este, Casis fue asesinado por sus propios oficiales, probablemente temerosos de lo que la llegada del emperador significaría para ellos. Su cabeza fue enviada a Márquez como regalo. Se dice que Márquez lloró. Para Marco, la rebelión no era solo una amenaza a la autoridad de Roma. Fue una tragedia. Simbolizaba el debilitamiento del tejido de la lealtad imperial, la creciente inestabilidad que eventualmente asfixiaría al imperio. Tras la rebelión, Marco viajó por las provincias orientales, no con rabia, sino con rituales. Realizó ceremonias públicas, reafirmó la lealtad y se aseguró de que nadie, especialmente los soldados, malinterpretara sus intenciones. Pero las grietas en el imperio se estaban ensanchando. La peste había vaciado a la población. Las fronteras todavía sangraban y ahora incluso el círculo íntimo de Roma había empezado a fracturarse. Marco lo vio todo y todavía creía en la razón, en la justicia, en la virtud. Mientras Roma empezaba a desmoronarse, él intentó reconstruirla, con un aliento estoico a la vez. Cuando Marco Aurelio se acercaba al final de su vida, no se estaba durmiendo en los laureles ni reclinando en una villa de mármol. Estaba una vez más en la frontera, inmerso en operaciones militares contra las tribus germánicas a lo largo del Danubio. A pesar de su edad y su deteriorada salud, regresó al campo de batalla porque el deber no lo abandonaba, y Márquez tampoco. Las guerras maramománicas se habían prolongado durante años, agotando los recursos y la moral de Roma. Márquez sabía que no se trataba solo de territorio. Se trataba de supervivencia. Las tribus germánicas no realizaban incursiones por deporte. Estaban siendo empujados hacia el sur por otros grupos migratorios. Parte de un efecto dominó que eventualmente conduciría a la caída de Roma siglos después. Pero en la década de 170 después de Cristo, Marco todavía estaba haciendo todo lo que podía para mantener la línea. Reorganizó las defensas fronterizas, reasentó a las tribus de refugiados como aliados romanos leales y continuó escribiendo reflexiones filosóficas entre campañas. En un inquietante pasaje de sus meditaciones, se recuerda a sí mismo: no actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte se cierne sobre ti. Estas no eran reflexiones abstractas. Eran los pensamientos de un hombre profundamente consciente de que su fin estaba cerca. En el año 180 después de Cristo, mientras se encontraba destinado en la actual Viena, Marco Aurelio cayó gravemente enfermo, probablemente a causa de la misma plaga que había asolado su reinado. Según fuentes, llamó a su hijo Comeodo a su lado y le ofreció consejos. Ya sea filosófico, práctico o desesperado, es algo que se ha perdido en la historia. Lo que sí sabemos es que Marco murió poco después, el 17 de marzo del año 180 después de Cristo, rodeado no de senadores ni escribas, sino de soldados. Su muerte marcó el final de lo que muchos historiadores llaman la Pax Romana, la paz romana. También marcó el final de la era de los reyes filósofos en Roma. Commodus heredaría el trono y, alerta de spoiler, no era Márquez. La decadencia de Roma no comenzaría con una explosión, sino con el silencioso cierre de los ojos de Marco y el lento desmoronamiento de su legado. No hubo desfile triunfal, ni gran discurso final, solo un emperador moribundo en un frío puesto avanzado del norte haciendo lo que siempre hacía: soportar, reflexionar y cumplir su papel hasta el final. Marco no buscó la inmortalidad a través de monumentos. Lo buscó a través del carácter, y en eso tuvo éxito. Marco Aurelio había pasado su vida predicando la moderación, la disciplina y la razón. Naturalmente, los dioses le entregaron a Cómodo. Cuando Marco murió en el año 180 después de Cristo, dejó el imperio en manos de un joven de 19 años que parecía menos interesado en la virtud estoica y más en el cosplay de gladiadores. A Commodus le gustaba vestirse como Hércules en la batalla en la arena y se refería a sí mismo como el Hércules romano porque la humildad claramente se saltaba una generación. Esto no fue solo vergonzoso, fue catastrófico.
Bajo el reinado de Comodo, Roma cayó en la decadencia, la paranoia y el caos administrativo. Se distanció del Senado, se entregó a espectáculos suntuosos y ejecutó a sus rivales por capricho. Mientras que Marcus había tratado el poder como una carga sagrada, Commodus lo trataba como un premio de un reality show. El pan y el circo se convirtieron en la regla del día. Así pues, la pregunta ha perseguido a los historiadores desde entonces. ¿Por qué Marco Aurelio, el sabio filósofo y emperador reflexivo, dejó el imperio a un hombre así? ¿Fue un amor ciego o un error de juicio? ¿O acaso Marco Aurelio, tan atado a la tradición y a la idea romana de continuidad dinástica, sintió que simplemente no tenía otra opción? En realidad, Marcus tenía opciones. Podría haber elegido a un general o senador capaz como su sucesor. Podría haber roto con la tradición, como lo hizo en su día el emperador Nerva, adoptando un heredero digno. Pero no lo hizo. En el año 177 después de Cristo nombró a Comeodo coemperador, quizá con la esperanza de que su hijo aprendiera con el ejemplo. Spoiler, no lo hizo. Una de las grandes ironías de la historia antigua es que el emperador que escribió Meditaciones, una obra de sabiduría perdurable sobre la naturaleza humana, no pudo o no quiso impedir que su propio hijo se convirtiera en el símbolo del fracaso imperial. Y Marcus no era ciego a los defectos de su hijo. Incluso en sus escritos hay indicios de decepción y advertencias sobre la adulación, el orgullo y la indulgencia, todos ellos rasgos que Comeodo abrazó con entusiasmo. Aún así, Marcus nunca lo repudió. Ya sea por amor, por obligación o por cansancio, pasó la antorcha y luego vio cómo el fuego consumía la casa. El gobierno de Commodus terminaría en asesinato y su muerte hundiría a Roma en el año de los 5 emperadores. Es una sombría postdata de un reinado definido por una resiliencia estoica. Marco había mantenido el imperio unido con sabiduría y voluntad. Commodus lo destrozó con ego y espectáculo. Y, sin embargo, quizá la lección esto. Ica más importante se encuentre también aquí. Ni siquiera los emperadores pueden controlar el futuro, solo como lo afrontan. Marco Aurelio murió hace casi 2.000 años, pero su influencia nunca nos ha abandonado. Era un tipo raro de gobernante, no solo un hombre de poder, sino un hombre de principios. Sus meditaciones, garabateadas durante guerras y noches de insomnio, sobrevivieron a la caída de los imperios, al auge de las religiones y al paso del tiempo para convertirse en uno de los textos filosóficos más preciados de la historia. Su legado es paradójico. Como emperador, enfrentó guerras implacables, plagas, rebeliones y pérdidas personales. Sin embargo, sigue siendo admirado no por sus victorias o monumentos, sino por su mente, su moderación, su compasión, su negativa a ser corrompido por el poder absoluto. Él no se consideraba divino. Él no exigió adoración. Escribió en griego sencillo cómo ser un mejor ser humano. Haz cada acto de tu vida como si fuera el último acto de tu vida. Incluso los pensadores modernos, desde estadistas hasta directores ejecutivos, deportistas y psicólogos, todavía citan a Marco Aurelio. Sus palabras aparecen en carteles, en sesiones de terapia, en guías de negocios y en momentos tranquilos de crisis personal. ¿Por qué? Porque no hablaba como un rey. Hablaba como un ser humano imperfecto que intentaba desesperadamente mantenerse en pie en un mundo que se derrumbaba. Pero el legado de Marcus también es agridulce. A pesar de su sabiduría, su reinado marcó el principio del fin de la Edad de Oro de Roma. Su hijo Comeodo aceleró la decadencia, y los futuros emperadores rara vez igualaron su dignidad o moderación. Es como si Marcus fuera el último latido de claridad moral del imperio antes de que llegara la fiebre. Y tal vez esa sea la parte más inquietante de su historia, que el hombre que comprendía la impermanencia mejor que nadie dejó atrás algo extrañamente permanente. Su imperio se derrumbó. Su linaje flaqueó. Pero sus meditaciones, crudas, íntimas, sin pulir, sobrevivieron. Sobrevivieron porque nunca debieron hacerlo. Nunca fueron editados, nunca fueron preparados para una audiencia. Y eso es lo que los hace inmortales. Son los susurros privados de un hombre público.
El diario de un emperador que no quería nada más que vivir bien, morir con justicia y dejar el mundo no peor de como lo encontró. Y al final, quizá eso sea todo lo que cualquiera de nosotros pueda esperar hacer. Márquez lo hizo con sandalias, a caballo, con un estilete en la mano, con una respiración estoica a la vez. En la antigua Babilonia, la justicia no solo la impartían los reyes. Quedó grabado en piedra para que todos lo vieran. Alrededor de 1754 A.E.C., el rey Hammurabi encargó la construcción de una gigantesca estalactita con una inscripción que se convertiría en uno de los códigos legales más antiguos e influyentes de la historia de la humanidad. El Código de Hammurabi. Con más de 2 metros de alto y escrito en escritura cuní, el monumento de basalto negro pretendía proyectar orden y autoridad. No solo gobernó, también advirtió. El Código de Hammurabi contenía 282 leyes que abarcaban desde asuntos comerciales y familiares hasta el robo y el asalto. Pero no era democrático. Estas leyes reflejaban una sociedad rígidamente jerárquica donde las sanciones variaban dramáticamente dependiendo del estatus social. Por ejemplo, si un noble rompía el hueso de otro noble, el castigo era romperle también el hueso a él mismo, un claro ejemplo del infame principio de ojo por ojo. Pero si el mismo noble rompía el hueso de un plebeyo o de un esclavo, el castigo era simplemente una multa. La justicia en este sistema era proporcional no solo al delito sino al rango de la persona involucrada. Las leyes enfatizaron la responsabilidad personal y la autoridad estatal. Los constructores cuyas casas mal construidas se derrumbaran y mataran a los habitantes podrían ser condenados a muerte. Los comerciantes que engañan a los clientes podrían enfrentarse a la mutilación. Incluso las disputas familiares estaban estrictamente reguladas con leyes estrictas que regulaban el matrimonio, la herencia y la autoridad parental. El adulterio, el robo y las acusaciones falsas eran castigados con especial dureza, a menudo con la ejecución o la humillación pública. Lo que hizo que el código fuera revolucionario no fue solo su contenido, sino su visibilidad. Se encontraba en espacios públicos, tallado con la imagen de Hammurabi recibiendo la autoridad divina de Chamas, el Dios Hijo y Dios de la Justicia. Este no era solo un documento legal. Se trataba de propaganda que reforzaba la idea de que Hammurabi gobernaba por derecho divino y que sus leyes eran sagradas e inmutables. Por brutal que parezca para los estándares modernos, el Código de Hammurabi estableció el concepto de que la ley debe ser escrita, estandarizada y accesible. Reemplazó el juicio arbitrario por normas codificadas. Al hacerlo, sentó las bases para sistemas jurídicos posteriores en todo el mundo antiguo y continúa fascinando a historiadores, abogados y especialistas en ética por igual. En Babilonia la justicia no era ciega. Estaba mirando y tenía un cincel. En el antiguo Egipto, la justicia no era solo un concepto legal. Era una fuerza cósmica. Los egipcios creían en Ma'at, un principio divino que encarna la verdad, el equilibrio y el orden moral. Más que una diosa, Ma'at representaba el fundamento del universo mismo. Los faraones gobernaban no solo con poder sino con la responsabilidad de defender Mayat. De esta manera mantuvieron la armonía entre los dioses, la naturaleza y la sociedad. A diferencia de las leyes codificadas de Babilonia, la justicia egipcia era más flexible y específica para cada caso. No existía un código jurídico único, grabado en piedra. En cambio, los jueces, a menudo altos funcionarios o sacerdotes, interpretaron Ma'at en sus fallos. Si bien esto permitía tomar decisiones sensibles al contexto, también significaba que la justicia podía ser altamente subjetiva y depender de la posición social de los involucrados. Los procedimientos judiciales eran tanto formales como performativos. Los casos podrían ser juzgados ante funcionarios locales o tribunales superiores de la burocracia real dependiendo de la gravedad. Los demandantes y demandados presentaron sus versiones de los hechos y los testigos fueron esenciales. Los registros escritos, contratos, testimonios y peticiones se mantenían en papiro, un sistema de documentación relativamente avanzado para su época. Para delitos comunes como robo o asalto, los castigos podrían incluir multas, palizas o trabajos forzados.
Los delitos más graves, como el robo de tumbas o la blasfemia, se consideraban ofensas no solo contra el Estado, sino también contra los dioses. Estas podían llevar a la ejecución, a veces por fuego, ahogamiento o empalamiento, o incluso a un castigo postoso como la profanación del cadáver para impedir la entrada a la otra vida. Quizás la imagen más emblemática de la justicia egipcia proviene del Libro de los Muertos, en el que el corazón del difunto se pesa contra la pluma de Maat. Si el corazón estaba pesado por las malas acciones, era devorado por Amit, un monstruo cocodrilo, león y hipopótamo, y el alma era condenada al olvido. Si se balanceaba con la pluma, el alma podía entrar al paraíso eterno del campo de juncos. En Egipto, la justicia era inseparable de la espiritualidad. La sala del tribunal no era solo un lugar para disputas. Era un espacio sagrado donde se mantenía el orden divino. A diferencia de las rígidas leyes de Babilonia, la justicia egipcia fluía con las mareas morales de Mayat, recompensando a quienes vivían en armonía con la verdad y castigando a quienes alteraban el equilibrio del cosmos. En la antigua Grecia, particularmente en Atenas durante los siglos V y IV a.C., la justicia adoptó una forma radicalmente diferente de los sistemas divinos o centrados en el rey de Babilonia y Egipto. Los griegos comenzaron a experimentar con algo revolucionario. Un sistema de justicia basado en la ciudadanía, el debate y la participación pública. No era perfecto, ni mucho menos, pero sentó las bases para muchos conceptos jurídicos modernos. La democracia ateniense otorgaba a todos los ciudadanos varones el derecho a participar en los tribunales, tanto como demandante o demandado como jurado. No había jueces ni abogados profesionales. En lugar de ello, se seleccionaron aleatoriamente jurados masivos, a veces compuestos por cientos de miembros, de entre la población. Estos jurados eran responsables no solo de escuchar los casos, sino también de decidir veredictos y sanciones, todo ello sin posibilidad de apelación. Los juicios eran breves, a menudo se completaban en un solo día y a cada parte se le permitía un tiempo determinado para presentar su caso, medido por un reloj de agua llamado clepsedra. Los tipos de casos variaban ampliamente. El robo, la calumnia, el adulterio, los asaltos, las disputas sobre propiedades e incluso la impiedad, la falta de respeto a los dioses, podían ser llevados a juicio. Aunque los castigos por delitos menores a menudo eran multas o el exilio, los delitos más graves podían llevar a la muerte, especialmente en casos de traición o sacrilegio religioso. Sócrates, por ejemplo, fue famoso por ser condenado a muerte por supuestamente corromper a la juventud y faltarle el respeto a los dioses. Es importante destacar que los sistemas de justicia griegos no se basaban en un código jurídico escrito accesible para todos. Aunque algunas leyes se escribían públicamente, gran parte del conocimiento jurídico estaba en manos de una pequeña élite alfabetizada, lo que significaba que los resultados a menudo dependían más de la retórica que de los precedentes. Un orador inteligente o un ciudadano rico que pudiera contratar a un orador experto para que hablara por ellos tenía una clara ventaja. La justicia estaba estrechamente ligada a la persuasión y al rendimiento. Los atenienses también utilizaban una forma de justicia preventiva llamada ostracismo, en la que los ciudadanos podían votar una vez al año para exiliar a alguien de la ciudad durante 10 años. No era necesario probar ningún delito, solo el consenso de que alguien se había vuelto demasiado peligroso o poderoso para la salud del Estado. Aunque con sus defectos, la antigua Grecia introdujo la idea de que la justicia podía ser una responsabilidad cívica colectiva, no solo el decreto de un gobernante o sacerdote. Fue un experimento temprano y caótico de igualdad jurídica que todavía resuena en los tribunales de hoy. En la antigua India, la justicia tenía sus raíces en un concepto profundo y complejo llamado dharma. Un término que desafía una traducción fácil pero que, en términos generales, significa deber, rectitud y ley cósmica. A diferencia de los códigos legales de Babilonia o los juicios cívicos de Grecia, la justicia india no se limitaba a lo correcto y lo incorrecto. Se trataba de mantener la armonía en el universo, la sociedad y uno mismo. El dharma variaba según la edad, la casta, el género y la etapa de la vida, lo que hacía de la justicia un asunto profundamente contextual y moral.
El marco legal de la antigua India se formalizó por primera vez en textos conocidos como Dharmastras, siendo los más conocidos los Manusmriti o leyes de Manu, compilados alrededor del siglo II a.C. hasta el siglo III después de Cristo. Estos textos no eran leyes en el sentido moderno, sino directrices espirituales y sociales que dieron forma al pensamiento jurídico durante siglos. Definieron todo, desde los derechos de propiedad y la herencia hasta los contratos matrimoniales y los castigos. El sistema de castas era central en esta visión jurídica. Los brahmanes, sacerdotes, kshatriyas, guerreros, visas, comerciantes, sudras y trabajadores estaban sujetos a diferentes reglas y penalidades. Por ejemplo, un brahmán que cometa una determinada ofensa podría enfrentarse a una multa o a la exclusión temporal de los rituales, mientras que un sudra que cometa el mismo acto podría ser sentenciado a un castigo corporal o algo peor. La justicia en este sistema no era ciega. Era jerárquico y estaba profundamente ligado al nacimiento de cada uno. A pesar de ello, la justicia india no fue del todo implacable. El concepto de intención importaba, al igual que el de arrepentimiento. Un malhechor podía reducir el castigo mediante la penitencia o la caridad, y se alentaba a los jueces a considerar el estado moral y espiritual del acusado. Los reyes a menudo servían como la máxima autoridad judicial, asesorados por eruditos brahmanes y ministros, combinando la ley divina con el decreto real. Los juicios podrían incluir sesiones orales, especialmente cuando la evidencia no fuera concluyente. Estas incluían sostener hierro al rojo vivo, caminar sobre el fuego o recuperar objetos del aceite hirviendo, todo lo cual se creía que revelaba culpabilidad o inocencia según la voluntad divina. Estos métodos eran considerados un último recurso y no una práctica estándar. En la antigua India, la justicia tenía como objetivo, por encima de todo, restablecer el equilibrio cósmico. No se trataba solo de castigar el crimen. Se trataba de escribir sobre errores espirituales, corregir desórdenes sociales y guiar a las almas de regreso al Dharma. Era un sistema de justicia donde la moral, la religión y la ley eran inseparables. En todo el mundo antiguo, cuando los sistemas legales se topaban con un muro, cuando faltaban pruebas, los testigos no eran fiables o las acusaciones no se podían probar, las sociedades a menudo recurrían a los dioses para que decidieran. Una de las formas más dramáticas y aterradoras en que esto sucedió fue a través de la prueba ordalía, una práctica utilizada en múltiples culturas, incluidas Babilonia, la India y, posteriormente, la Europa medieval. La idea era simple pero brutal. Si la justicia humana no pudiera determinar la culpa, la justicia divina intervendría a través del dolor. En Babilonia, una prueba común consistía en arrojar al acusado a un río. Si flotaban o sobrevivían, los dioses los habían perdonado y eran declarados inocentes. Si se ahogaban, se confirmaba la culpa, aunque inconvenientemente los muertos ya no podían ser castigados. Este método reflejaba una profunda creencia en la supervisión divina, ya que el agua era considerada una fuerza sagrada e imparcial. En la antigua India, como se describe en los Dharmasastras, existían múltiples formas de pruebas. Estas incluían caminar sobre arados de hierro candente, recuperar monedas del aceite hirviendo o sobrevivir a la exposición al veneno. La lógica no era la crueldad. Fue un arbitraje divino. Sobrevivir ileso o con lesiones mínimas se interpretó como prueba de inocencia. Se creía que los dioses no permitirían que los inocentes sufrieran sin motivo. Aunque horrorosa según los estándares modernos, la prueba de fuego no siempre fue puramente física. En algunos casos se trataba de juramentos realizados en espacios sagrados. Se creía que jurar sobre un objeto sagrado o invocar la ira de una deidad vinculaba al que decía con la verdad. Se creía que mentir en tales condiciones invitaba al castigo divino, ya sea inmediatamente o en el más allá. El poder psicológico de la prueba fue inmenso. Podría aterrorizar a los culpables para que confesaran y reforzar la creencia de los fieles en la justicia cósmica. Pero también reveló cuán frágiles son los sistemas jurídicos humanos. Cuán profundamente sentían los pueblos antiguos la necesidad de algo más allá del juicio humano. Los juicios orales solían ser el último recurso, una forma de resolver los casos. Nadie podría resolverlo de otra manera.
A pesar de su dependencia de resultados sobrenaturales, los orales reflejaban un deseo de justicia. Eran brutales, sí, pero también eran democráticos de un modo extraño. Tanto los reyes como los campesinos podían verse sometidos a ellas. En ausencia de análisis forenses o de un proceso adecuado, el sufrimiento se convirtió en una sala de tribunal y se esperaba que los dioses sirvieran como juez, jurado y verdugo. En el antiguo Egipto, la justicia no era administrada por tribunales imparciales o jurados elegidos. Fluyó directamente de la autoridad divina del faraón. Como rey y dios viviente, el faraón era visto como la encarnación terrenal de Maat, el principio de verdad, equilibrio y orden cósmico. Esto significaba que mantener la justicia no era solo un deber político. Era una obligación sagrada. El faraón tenía la máxima autoridad legal. Su palabra podía anular cualquier sentencia, ordenar la ejecución de criminales, perdonar a los culpables o reescribir las leyes a voluntad. Esta concentración de poder no se justificó mediante la lógica humana, sino mediante la sanción divina. Desobedecer al faraón era perturbar la armonía del universo. Pero el faraón no gobernaba solo. Un vasto sistema burocrático se extendía por todo Egipto, desde los funcionarios reales en la capital hasta los magistrados locales en las ciudades provinciales. Estos funcionarios actuaron como jueces, escribas e investigadores. Sus decisiones estaban guiadas por edictos reales y los principios de Maat más que por un código legal formal. Las leyes escritas eran raras y en gran medida basadas en casos concretos y transmitidas a través de precedentes y de la formación de los escribas. Las salas de audiencias variaban en tamaño e importancia. En las aldeas locales, las disputas pueden ser resueltas por un consejo de ancianos o sacerdotes del templo. En las grandes ciudades, los tribunales formales atendían casos complejos relacionados con propiedades, robos, asaltos y herencias. Los procedimientos se registraron con meticuloso detalle en rollos de papiro, muchos de los cuales sobreviven hoy en día, brindándonos una ventana poco común a cómo discutían y juzgaban los antiguos egipcios. Los juicios incluyeron elementos tanto de testimonio como de prueba escrita. Los demandantes y los demandados dieron sus versiones, a menudo bajo juramento. Se llamaron testigos y se consideraron las pruebas físicas cuando estaban disponibles. Las acusaciones falsas se tomaban en serio y, si se probaban, podían dar lugar a que el acusador recibiera el castigo previsto para el acusado. Los castigos variaban mucho, desde la restitución y las multas hasta la flagelación, el trabajo forzado o la ejecución. Los crímenes contra templos, tumbas o propiedad real eran tratados con especial severidad. Sin embargo, el sistema también hizo hincapié en la rehabilitación y la compensación. En muchos casos, a los malhechores se les dio la oportunidad de enmendarse, particularmente si confesaban voluntariamente. Lo que hizo única a la justicia egipcia fue su fusión de monarquía absoluta y expectativa moral. Puede que el faraón gobernara con un poder ilimitado, pero se esperaba que lo ejerciera con justicia. A los ojos de su pueblo y de sus dioses, un gobernante justo no solo era temido. Fue venerado como el guardián del equilibrio cósmico. Aunque los reyes divinos y las clases sacerdotales dominaban la justicia en muchas civilizaciones antiguas, la antigua Grecia, particularmente la democrática Atenas, adoptó un enfoque radicalmente diferente. La justicia ya no era dominio exclusivo de dioses y monarcas. Se convirtió en un deber público compartido y ejecutado por los ciudadanos a través de consejos y asambleas populares. En Atenas, la administración de justicia recaía principalmente en dos instituciones principales, la Eclesia, la Asamblea Ciudadana, y la Elaya, un enorme tribunal popular compuesto por jurados ciudadanos. En lugar de ser transmitidas por los gobernantes, la ley y la justicia fueron moldeadas por ciudadanos varones comunes que se turnaron para participar en el gobierno. Las leyes eran propuestas y votadas por la Asamblea, mientras que los juicios eran llevados a cabo por grandes jurados, a veces de 500 o más personas, para evitar el soborno o la manipulación.